En Bogotá, una nueva experiencia de horror ha comenzado a capturar la atención de quienes buscan emociones fuertes. Terror Callejero y la Oficina del Terror, creadas por Javier Romero, él mismo, detrás de Horror Rolo. Para quienes no lo conocen, este recorrido lleva a los asistentes por rincones poco conocidos de la ciudad o al interior de una casa, donde, entre actores y ambientes escalofriantes, se relatan historias sobrenaturales que hielan la sangre. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio de esa experiencia teatral, los propios asistentes comenzaran a vivir fenómenos paranormales. Muchos nos preguntábamos si esto es solo parte del espectáculo, o quizás algo más oscuro se oculta en estos lugares. Tengamos en cuenta que la tradición fantasmagórica nos habla del respeto que el mundo del más allá y sus habitantes merecen, del conocido mundo de los espíritus, y que esto no es un juego. Intrigado por estos relatos, me tomé el atrevimiento de hablar directamente con Javier Romero, el anfitrión de este evento, para conocer su opinión sobre estas inquietantes historias que están rondando alrededor de esta experiencia que él creó. Con su permiso exclusivo, hoy somos los primeros en Bogotá en compartir estos relatos que realmente ocurren en Terror Callejero, donde al parecer el terror va más allá de lo teatral. Pueblos del misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. El año pasado fuimos con Nicolás y su primo Santiago a la experiencia de Terror Callejero. La noche estaba transcurriendo normal, llena de risas nerviosas y sobresaltos inesperados. Nos divertíamos con las historias y los actores que, en el momento menos esperado, salían de las sombras para asustarnos. En un punto de la noche, el grupo se detuvo frente a una casa oscura y el aire parecía volverse un poco más pesado, como si algo nos estuviera observando desde las paredes. Javier Romero, el creador de este evento, se paró al frente y comenzó a relatar la historia de un hombre llamado Ramiro. Según contó Javier, Ramiro sufría de un insomnio profundo, casi desesperante. Pasaba las noches en vela, incapaz de encontrar descanso alguno. Lo único que podía hacer era pararse frente a la ventana de su casa y observar la calle vacía hasta el amanecer. La manera en que él lo relató nos dejó bastante asustados, como si el mismísimo Ramiro aún estuviera ahí, mirando por alguna de esas ventanas. Cuando la historia terminó, todos quedamos en silencio, inmersos en el relato. De repente, uno de nuestros amigos del grupo soltó una risa nerviosa y señaló al otro lado de la calle, señalando una ventana que medio se iluminaba. Miren, parece que don Ramiro se mudó a la casa de enfrente para seguir mirando por la ventana, dijo entre risas. Todos, pues de momento nos reímos con alivio, rompiendo un poco esa tensión del momento, pero algo en la expresión de Nicolás cambió. Les quiero recordar que este tipo de cosas las hacen es en la noche. Y bueno, Nicolás se quedó completamente quieto, mirando fijamente hacia la ventana de la casa. Santiago y yo nos dimos cuenta de que el grupo ya estaba avanzando, así que le dijimos a Nicolás que nos alcanzara, pero él seguía ahí, inmóvil, con los ojos clavados en esa ventana. ¿Ustedes también vieron a la señora con traje antiguo y sombrero que estaba con él?, nos preguntó con un tono de voz que incluso me dio algo de miedo. Santiago y yo nos miramos desconcertados. Nicolás, no había ninguna señora en esa ventana. Le respondimos algo incómodos por su insistencia, pues teníamos que continuar con el grupo, pero Nicolás no soltaba la mirada. Sí, estaba ahí, justo al lado del hombre que miraba la calle. Ella lo observaba a él como si lo cuidara, pero había algo como raro en ella. Aunque decidimos creerle, no vimos a nadie más en esa habitación. Para nosotros simplemente quedaba el silencio y la inquietud que no nos pudimos quitar. Así que decidimos avanzar en el recorrido, pero desde entonces no pude quitarme de la mente esa imagen que Nicolás descubrió, como si de alguna manera algo más allá de la ficción hubiera sido parte de esa noche en Terror Callejero. Y eso es todo, Howard. Esto nos ocurrió específicamente hace un año. Mil gracias y yo apoyo el misterio colombiano.
Yo trabajé con el señor Romero en la oficina del Terror 2. Es un buen muchacho, muy amable, pero creo que juega con temas peligrosos. Yo, por ejemplo, le ayudaba con todo el montaje e iluminación. Nunca me había pasado algo paranormal en la vida. De hecho, me burlaba un poco de esas cosas. Hoy me arrepiento de haberlo hecho, ¿sabe? Porque todo ocurrió en esa casa del barrio La Soledad, donde él hace sus funciones. La verdad, el sitio tiene su propia energía y no es nada tranquila, puede ser hasta atortolante. Mientras ellos estaban en plena función, me acosté en un sofá grande y negro que estaba en la recepción de la oficina. Aunque es un poco viejo, es bastante cómodo. Esa noche todo estaba muy oscuro, parte del efecto de terror, pero el cansancio me estaba ganando y comencé a quedarme dormido. Estaba a punto de caer rendido cuando escuché cómo alguien giraba la perilla de la puerta. Al principio pensé que sería alguna de las actrices haciendo una chanza, pero justo en ese momento escuché un grito de ellas desde el escenario, recordándome que estaban todas trabajando aún. Ahí me dio un escalofrío por todo el cuerpo y la perilla empezó a moverse con más insistencia. Me atreví a mirar de reojo y lo que vi fue una figura raquítica que se mezclaba con la penumbra. Un instante después, Javier bajó con los visitantes y la verdad me sentí aliviado de ver a alguien. Al final de la función les pregunté a las chicas si alguna de ellas había bajado, pero me confirmaron que no. Lo que viví fue algo muy inexplicable y estoy convencido de que fue la presencia que habita en esa casa, la misma que en su tiempo fue un asilo donde maltrataban a esos pobres viejitos. Bueno, Howard, mi nombre es Valentina. Lo puedes decir sin ningún problema. Soy estudiante de arquitectura y te quiero contar esta historia. Cuando caminaba sola de regreso a casa, estas antiguas casas medio coloniales con sus techos en tejas y jardines súper descuidados del Parkway me comenzaron a dar algo de temor. Y claro, pues yo pasaba por allí y tengo que decirlo que soy una persona muy miedosa. Adicional a eso, era una noche bastante fría y el viento estaba que soplaba muy duro a través de los árboles del parque. Es que esta parte de Bogotá siempre ha sido un lugar tranquilo, pero esa noche algo se sentía diferente. Pero en fin, mientras avanzaba, mis pasos resonaban en el andén y eso me hacía sentir muy pero muy sola. De un momento a otro y mientras iba caminando, la luz de los postes comenzaron a parpadear, primero una, luego otra, hasta que casi todas las luces del vecindario quedaron sumidas en total oscuridad. Ahí aceleré el paso, pero a lo lejos vi una figura oscura parada en la esquina de la calle, una calle que es medio estrecha. Esto ocurrió justo enfrente de una vieja casa que había estado deshabitada por muchos años. Esta casa, la verdad, pues tiene una fama de estar maldita. Los vecinos contaban historias de un asesinato brutal ocurrido allí en los años 50, cuando un hombre mató a toda su familia antes de desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces nadie se había atrevido a habitarla. La figura no se movía, parecía estar observándome, aunque su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero. Y tengo que decirle, Howard, que ahí sentía como si mi corazón se me fuera a salir, y entonces me obligué a mirar al lado, fingiendo no haber visto nada, pero mis piernas empezaron a temblar, y ahí el miedo fue más terrible que nunca. Decidí tomar un atajo por una calle paralela para alejarme de aquel hombre de sombrero, y a medida que avanzaba la sensación de que me estaban persiguiendo pues no desaparecía. Lo sentía muy cerca, como si la presencia de este ente o fantasma o persona siguiera ahí junto a mí, aunque cuando yo volteaba a ver no había nadie. Eso me hizo medio tranquilizarme un poco, no verlo por ningún lado. Pensé muy lógicamente que de pronto había sido solo el miedo, y ahí dejé de caminar tan rápido. Fue en ese momento que de repente comencé a escuchar ecos de pasos. Era alguien que estaba caminando justo en ese momento a mi lado, y de inmediato yo me sentí completamente alerta y aterrada. Los pasos se detuvieron en seco junto a mí. Yo la verdad sentí que el mundo se detuvo a mi lado por completo. Fue en ese instante cuando escucho un susurro en mis oídos, una voz apenas medio entendible que parecía venir como del aire, la cual me dijo: Valentina, ven a casa. Y justo en ese momento el sonido de una puerta se escuchó abriéndose en esa misma calle. Yo giré la cabeza para mirar hacia dónde estaba ese ruido y para mi horror la puerta de la casona abandonada se había abierto de par en par. Y allí puedo asegurarle
que logré percibir una figura que emergió lentamente en el marco de la puerta. Era la misma silueta que había visto en la esquina. El miedo me paralizó. La figura, con movimientos rígidos y antinaturales, comenzó a caminar hacia mí. Parecía como si arrastrara los pies por el andén, y a cada paso yo iba sintiéndome cada vez más mareada y como si la temperatura de mi cuerpo bajara. Intenté correr, pero mi cuerpo no me respondía y comencé a escuchar mucho ruido, como muchas voces, susurros, y cada vez eran más fuertes. Y ahí fue cuando yo me tapé muy fuerte los oídos y finalmente mis piernas reaccionaron y corrí con todas mis fuerzas y me alejé de esa casa. Cuando llegué a mi apartamento, cerré la puerta de golpe, respirando muy asustada. A través de la ventana vi la calle vacía, pero en mi interior sabía que eso pasó porque algo no había estado bien. Al tiempo que pasó todo esto, decidí caminar por allí. Nunca me he podido quitar de la cabeza la imagen de la presencia de ese señor. Y para completar mis males, en octubre del año 2023, mientras hacíamos un recorrido terrorífico de un evento llamado disque Terror Callejero, reviví mis peores pesadillas al darme cuenta que la misma casona que aquella noche causó tanto pánico y horror en mí, es la misma casa donde aquel teatro callejero terminaba su recorrido lleno de horror. La verdad, no puedo decir que lo disfruté. Por el contrario, jamás entré a esa casa, porque la verdad, mientras que la gente entraba, pude ver aquella sombra contorsionada, observando a todas las personas que entraban. Y quizás creo yo que esperando el momento perfecto para hacer lo que quería hacer conmigo, que no sé qué es. Y eso es todo, Howard. Mil gracias y te invito a que no participes de ese tipo de eventos, porque creo que despiertan todas estas energías y le dan fuerzas a esas entidades. Mil gracias y yo apoyo el misterio colombiano. Hola Howard, muy bacana su labor. Ojalá siga revelando los misterios que tiene este país, que en realidad son bastantes. Prefiero dejar mi nombre en secreto. Le escribo porque me parece muy importante contarle algo que me sucedió y creo que usted tal vez podría hacérselo saber a Javier Romero. Me costó bastante volver a dormir bien después de lo que viví. En la oficina del terror, él cuenta una historia que ocurrió en los años 80 sobre una chica que quería ser bailarina en el show de Jimmy, un programa musical muy popular en esa época, y con la ambición de lograrlo se puso a invocar al Queco, un dios boliviano de la prosperidad, pero en el fondo habló y le pidió favores a un ser muy hostil y peligroso. Para muchos de los que vivimos en esos tiempos, no es ajena la historia de cómo Jimmy Salcedo terminó muy mal, sumergido en un sótano de adicciones que lo consumieron y que prácticamente le costaron la vida en 1992, cuando falleció por un accidente cerebrovascular, aunque algunas malas lenguas sostienen que fue por sobredosis. Pues después de ver la función de la oficina del terror, Jimmy empezó a aparecerse en mis sueños. Al principio fue algo jovial, como si estuviera cantando con su amada orquesta, la Onda 3. Pero en el fondo yo sentía algo enrarecido, ¿sabes? Como si algo oscuro y paila estuviera al acecho. Hasta que una noche, Jimmy dejó de cantar y comenzó a llorar desconsoladamente. Lloraba tan fuerte que al despertar pude seguir escuchando su llanto. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el llanto no se fue por varios segundos, lo sentí casi en la habitación de al lado. Creo que su alma en pena me visitó. Me parece que Jimmy no pudo descansar en paz y algún experto en estos temas debería ayudarlo a pasar a un mejor plano. Había pasado muchas veces frente a la antigua sede de Col en Bogotá, un edificio que, aunque decadente, conservaba aún su imponencia. Estaba situada en Teusaquillo, una localidad donde la historia y el misterio parecían estar entrelazadas en las grietas de los edificios. Nunca había tenido motivos para adentrarme en su interior hasta esa noche. Mi trabajo como periodista independiente me había llevado a investigar leyendas urbanas. Lo que llamó mi atención fue el teatro callejero, o más conocido como terror callejero, que solía presentarse al frente de la sede
Se decía que en los años 70 un grupo de actores callejeros desapareció misteriosamente tras realizar una obra inspirada en una tragedia ocurrida en esa misma zona décadas antes. Nadie supo nunca qué fue de ellos y sus rumores hablaban de una presencia oscura que rondaba el edificio, manifestándose a través de ruidos inexplicables y sombras que asemejaban a personas que vestían como a la antigua, con sombrero y gabanes. La noche en que decidí investigar, el aire estaba frío y cargado de una humedad rara. Me dirigí hacia el edificio con mi grabadora en mano, listo pues para cualquier anomalía. Al llegar a la sede, vi una fachada totalmente desgastada. El silencio era muy abrumador y lo único que medio se escuchaba era como el murmullo lejano de la ciudad. Carros, pitos, pues así, lo normal. El portón estaba entreabierto, tengo que decirlo, algo extraño ya que nadie debía estar ahí a esas horas, y la verdad no pude evitar no ingresar. El olor a polvo y moho invadió mis sentidos de inmediato. Cada paso que daba sobre el piso de madera resonaba muchísimo, de pronto por lo vacío que estaba. Al llegar a lo que había sido, digamos que la sala principal, me encontré una visión muy perturbadora. En medio del espacio vacío había una serie de máscaras tiradas en el suelo, como si los actores las hubieran dejado ahí antes de desaparecer. O eso pienso yo. Me acerqué muy lentamente, iluminando el lugar con la luz de mi celular, y cuando me agaché para recoger una de estas máscaras, escuché algo. Alguien o algo estaba haciendo un ruido en algún rincón de ese auditorio. Al principio pensé que eran primero pues mis nervios, segundo, es un lugar muy viejo y le suena todo, o tercero, el viento que se metió por alguna ventana rota. Pero nada de eso, Howard. Ahí entendí que no estaba solo. Cuando estaba alumbrando esquina por esquina de ese lugar con mi celular, alcancé a iluminar a una figura de pie en el escenario. Y ahí la luz de mi celular se fue. Mi celular y mi grabadora se apagaron. Esta figura era alta, vestida con harapos que parecían antiguos y me miraba con unos ojos vacíos. El pánico me invadió, pero mis pies parecían enraizados en ese suelo. Pero vuelvo y digo, era solo una figura. Lo que no encajaba fue lo que ocurrió después. «Ayúdanos», dijo una voz suave que al mismo tiempo sonó como muchas, pero esta estaba cargada de desesperación. Provenía de la figura que estaba en el escenario. Traté de moverme, pero algo me retenía. El ambiente se volvió más denso. Y de repente, para terror mío, la figura comenzó a avanzar. Sus pasos resonaban como golpes secos en todo el lugar. Y aquí la segunda parte más terrorífica, y es que yo logré ver que a medida que se acercaba a esa cosa, pude notar que no caminaba, sino que se deslizaba sobre el suelo, como si no tuviera peso ni pies. Y entonces el ruido de los pasos que... Lo último que logré escuchar en esas voces, antes de que me invadiera por completo el miedo, fue algo así como que ayúdanos a terminar la obra. Eso creo que fue lo que escuché. En ese momento pues uno no comprende nada, ¿no? Uno no saca conclusiones ni de lo que está viviendo, sino que se siente en peligro y quieres huir. Pero ya con el tiempo logré comprender, o quizás le saqué esa conclusión de que los actores desaparecidos no estaban muertos ni de parranda, o bueno, sí estaban muertos, pero no del todo. No sé cómo explicarme. Era como si siguieran con vida, pero en otro lugar, en otro plano que llaman. Como si alguna fuerza, creo yo, prácticamente los condenó a interpretar una y otra vez hasta el final alguna de sus obras. No sé, de pronto estoy diciendo pendejadas, pero esa fue mi conclusión. Para no alargarle más el tema, después de haber escuchado eso que ayúdanos y demás, con mis últimas fuerzas que me quedaban, logré lanzarle esa máscara que había agarrado del piso y corrí hacia la salida. No sé cómo, pero logré escapar de todo ese mierdero. Y claro, esa noche ni las siguientes pude dormir, hasta que ya con el tiempo entendí que yo tenía algo que contar, una historia bastante inquietante y que era el protagonista de esta historia y que de pronto podría funcionar para algo más. Así que volví al sitio, pero la puerta estaba cerrada y nunca encontré nada más, ni de máscaras, ni de cosas relacionadas a esto. Es como si todo eso se hubiera cerrado para mí. Yo por supuesto intenté contarle a otros lo que viví, pero pues nadie me creyó. ¿Quién le va a creer a uno este tipo de cosas? Solo sé que desde ese momento, cada vez que paso cerca de esa antigua sede, siento una presencia, como si alguien estuviera esperándome o mirándome o no sé.
tampoco fui a hacerles misas, ni les oré para que descansaran en paz, nada. Yo simplemente dejé eso así. También quiero que esta historia sea algo de experiencia para aquellos que aún creen que las exploraciones son del todo inofensivas y que los fantasmas no existen. Incluso esta historia es una advertencia para ese nuevo grupo que se dedica a hacer teatro callejero o la oficina del terror, que de pronto por estar recreando a todas estas entidades y contando los hechos que ocurrieron en esos lugares, que claro es importante para la cultura, no hay sea que le pase algo similar que a esos otros actores. Pero pues allá cada quien. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Bueno, en esta ocasión, como ustedes ya escucharon, las historias inexplicables o paranormales ocurridas en este evento, que yo le llamo evento, ya el anfitrión nos dirá si se le puede llamar así o no, tenemos a la persona encargada de todo este universo de terror en Bogotá. Para mí es importante tener al representante y saber qué piensa él de todo esto que acabamos de escuchar, que ustedes conozcan de dónde salió esto, cuándo surgió y si sigue en pie todavía el evento. Está con nosotros el señor Javier Romero, creador de Horror Rolo, Terror Callejero y la Oficina del Terror, de lo que trata este video. Javier, bienvenidísimo a Conexión Enigma. Hola Howard y a todo el pueblo del misterio. De verdad feliz de estar aquí, pero también sorprendido de todo lo que se gesta con la Oficina del Terror y Terror Callejero, porque es escalofriante y también conlleva una responsabilidad cuando uno crea esto, que eso es algo que yo le inculco a todo el equipo de Horror Rolo siempre, como que les digo, hay que tener cuidado, este tema es fascinante, pero hay una frase muy importante de Maussan, que es uno de los grandes periodistas dentro de este tema. Él dice: el hecho de que uno esté nadando con cocodrilos y crea que no lo van a atacar no significa que esté a salvo. Eso es lo que uno hace cuando uno está manejando todos estos temas. ¿Cómo inició esto? ¿Hace cuánto? La génesis de esto arranca con Horror Rolo, que es mi antología de microrrelatos digitales, que ya van alrededor de 56 microrrelatos de distintos subgéneros donde yo investigo lo que es Bogotá, y a raíz de toda esta investigación y todo esto, yo me animo a hacer una experiencia teatral en vivo. Se le puede decir evento claramente porque uno asiste y vive en carne propia, y arrancamos en el barrio La Soledad. El momento que hicimos la Oficina del Terror, la primera parte, fue impresionante porque la gente quería venir a vivir, y pues es una casa donde pasan cosas paranormales, una oficina. En estos momentos estoy en esa casa, precisamente charlando con ustedes. Y a raíz de todas estas historias y todas esas cosas que pasan en este lugar es que yo me animo a investigar y decir: yo quiero que la gente venga a este lugar, yo narrarle esas historias y contar con el apoyo de un equipo actoral para revivirlas. Tuvo muchísima acogida, esto fue en el año 2022. Ya en el 2023 tomamos la decisión de hacer terror callejero porque queríamos contar cosas nuevas, y nos encontramos con una localidad muy enigmática y que nos había contado muchas cosas, como Teusaquillo. Entonces arrancamos a contar las historias de Teusaquillo, íbamos a la antigua sede de un canal muy tradicional acá en Colombia que no voy a mencionar aquí, pero que pasan cosas paranormales y sufrieron el acecho de una persona que quería hacer un programa de televisión, pero esta persona se obsesionó con eso. Entonces perseguía a los productores, a los directores, a la gente que salía del canal, y decía: es que yo quiero ser famoso, pero ese delirio por la fama la llevó al límite. Entonces yo contaba esa historia, también contaba la historia de un asesinato y las incidencias paranormales que hubo en el 94 por una niña que fue asesinada ahí por una herencia, y cómo el alma de ella quedó ahí, la historia de un ciclista que murió ahí, la hermana, buscando consuelo, trató de invocarlo con una tabla ouija, y al momento de invocarlo con una tabla ouija se metió con poderes muy oscuros, y finalizamos en una casa también, ya lo que se conoce como el barrio de la Magdalena, una casa
tipo inglés, porque este Teusaquillo tiene eso, porque fue concebido como una pequeña Inglaterra para la aristocracia bogotana de esa época que huyó del Bogotazo, básicamente. En los años 20 vivían allá y aquí era, Teusaquillo era para descansar. Pero después de eso llegó ahí y esa casa pues tiene una alta carga paranormal porque ahí hubo un suicidio y eso dejó serios rastros y entrábamos ahí. Con respecto, digamos, a las historias que acaban de escuchar las personas, hay una en particular que ocurre en Terror Callejero de un señor que se aparece en una ventana. Si no estoy mal, creo que le llamaban o le llaman, según el testigo, el señor Ramiro, que se hacía en una ventana a verlos. Ahí ocurre algo. Sin embargo, yo me he puesto a pensar y de pronto a sacar conclusiones de acuerdo a todos los testimonios relacionados a eventos sobrenaturales en cualquier sitio donde han ocurrido, donde son abandonados o donde están habitados. Y algunas personas afirman que de pronto puede ser la falta de respeto hacia estos sitios. Yo escuchándolo intuyo que Javier no hace como tal una investigación paranormal, o sea, no es que lleve a la gente a decir vamos a invocar muertos, vamos a utilizar aparatos electrónicos y todo eso como normalmente se hace, tradicionalmente se hacía. Es más, que usted recopila la información, hace todo un trabajo de investigación, periodístico, se puede llamar, y recorre con las personas el sitio. A mí no me parece eso y respetarlo, pero quisiera saber su opinión, que de pronto sienta que esto esté despertando algo más allá. Es interesante porque me lo han dicho, eso es una de las constantes luchas cuando uno hace esta clase de eventos, ¿no? Y me lo han dicho, ojo, que usted puede estar moviéndose con poderes oscuros. Yo creo que estoy contribuyendo a la cultura paranormal y terrorífica en Colombia, que así como en Estados Unidos, así como en España, así como en Alemania, cuentan sus historias de terror y cuentan sus horrores, acá en Colombia también debemos hacerlo. Y si uno lo investiga y hace con respeto las cosas, no está infringiendo eso. Yo lo que hago es compartir esos temas culturales con sumo respeto, porque digamos que en la oficina del terror, la primera parte, el equipo de arte iba a hacer unas cosas y digamos que ellos lo hicieron de forma inocente, digámosle así. Empezaron a hacer unas cosas en el piso con unos círculos y yo fui por unas cosas, fui por unos almuerzos y cuando llegué, estaban en eso. Yo de una les dije, paren ya eso, paren ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Eso que ustedes están haciendo es muy peligroso. No rayen el piso, no hagan esas cosas, porque eso sí puede atraer cosas de verdad. Entonces, por favor, les pido que paren. Y tuve que hablar con un par de amigos que conozco del tema para que me ayudaran a que eso no fuera así. Porque se maneja todo con mucho cuidado y con mucho respeto. Pero uno tiene que estar en la jugada, como se dice coloquialmente, de lo que pase, porque sí puede atraer cosas. Pero en general mi mensaje es, yo creo que lo hago con mucho respeto y creo que precisamente por ese respeto es que la gente viene y busca este tipo de experiencias que no son usuales porque van más allá de la casa de los gritos. O sea, en Estados Unidos en Halloween Horror Nights hacen unas cosas impresionantes, pero ese ¡bum! ¡Bah! Y uno se mete en un lugar y con unos artes espectaculares y con unos montajes sintéticos impresionantes, pero de ahí no se mueve. Aquí creamos una narrativa, aquí creamos algo para que el espectador se sienta parte de y sobre todo honramos lo que es la narrativa del terror. ¿A Javier le ha pasado algo relacionado a este tema sobrenatural? ¿Alguna de las personas que le colabora de pronto le dijo, oiga, trabajando aquí en esto, me pasaron X cosas, o a usted personalmente? Escribiendo terror callejero precisamente estaba en la calle que mencionan, donde se asoma el señor Ramiro,
Y el señor siempre se asomaba y saludaba. Entonces como que la gente me preguntaba qué pasa con el señor, qué es lo que sucede, y yo me puse en la tarea de buscar al señor, y pues yo siempre llegué a la casa y preguntaba, bueno, que es un señor así, así, y los de la casa me han dicho que no vive nadie así como usted lo describe. Como por darles la conclusión de lo que pasa ahí en esa casa. Se asoma y no se sabe quién es, porque yo me tomé, pues yo siempre precisamente por el respeto, yo siempre busco. Ujú. No estaba infringiendo ninguna ley ni nada, pero pues fui a averiguar qué sucedía y pregunté por el señor, y el señor es así, así ahí. No. Entonces, Duro, o sea, es como oye que todo se va encajando en cosas. Hace falta muchísimo porque vuelvo y repito, para mí esto de las historias inexplicables ocurridas en la oficina del terror o terror callejero es demasiado nuevo, es un tema muy, muy nuevo y por eso le hacía la pregunta, porque digamos que las personas que comparten sus experiencias, que son casi siempre muy personales, afirman este tipo de eventos sobrenaturales y uno dice, hombre, toca seguir haciendo más investigación, seguir buscando, seguir asistiendo. Como me imagino que esto es cada año, ¿cierto? sí, esto es cada año. Nosotros generalmente arrancamos temporada o en mediados de septiembre o finales de octubre. En este caso arrancamos en octubre. Vamos a estar hasta la segunda semana de noviembre y vamos haciendo todo el tema de la narrativa alrededor del terror, y se investiga, se crea un guión. O sea, esto es como una obra, básicamente. Cuando uno hace una obra, primero investiga, se nutre del tema, averigua qué sucede, la escribe, la desarrolla, vuelve, investiga y empieza el montaje teatral, que son horas y horas y horas de ensayo para lograr lo que se logra con los espectadores. O sea, no se improvisa. O sea, yo, Claro, a eso me refiero porque es algo muy curioso, es muy raro que en eventos así pase algo paranormal. Y estoy muy seguro que de aquí en adelante tengo pues la fortuna de hacer el primer episodio de estas historias paranormales, pero que las personas que puedan asistir allá y que logren experimentar o incluso creadores de contenido que le guste esto, van a comenzar a encontrar más historias paranormales de terror callejero o la oficina del terror. Y por eso, y le pido disculpas si es muy atrevido de mi parte, quería pedirle de pronto una entrada doble para alguna persona, una pareja que quiera ir a experimentar si ocurre o no ocurre este tipo de experiencias que contamos acá, en alguna locación de esto de la oficina del terror. Esto con la intención de hacer que se pueda tener el testimonio de estas otras personas, porque como digo, es demasiado nuevo. Si cabe la posibilidad, ¿no? Obviamente lo digo aquí en la grabación. eh, ¿Qué opina Javier de eso? yo lo veo posible, claro que sí. O sea, no le veo inconveniente. Podemos tener para los seguidores de Conexión Enigma aquí en Bogotá una entrada doble, y creo también que podemos tener un código de descuento, que para los seguidores que usen el código, algún código o algo, ya cuadramos, la verdad, no se me ocurre en estos momentos Sí, qué que pena pueda cogerlo ser. ahí a la mansalva. Tengan ahí su precio especial por asistir a la Oficina del Terror 2, que este año es en el Distrito de las Artes de San Felipe, en una casa antigua, donde vamos a hablar del fin del mundo, pero también vamos a seguir con los temas paranormales. Listo, Javier, igual eso lo cuadramos. Yo voy a dejar algo en comentarios fijado en la descripción. Lo cuadramos ahorita por celular. Mil gracias por esa oportunidad porque me interesa mucho que alguien pueda asistir y experimenten ellos de primera mano, pero igual gracias por lo del descuento para los seguidores, gracias por esa entrada doble. El terror colombiano está creciendo y vamos cada día tomando un lugar. Creo que es importante este tipo de actividades para que se enriquezca la gente, no solo con cultura paranormal, sino con cultura colombiana en general. Y nos sobra
la invitación para que vayan a la Oficina del Terror y a que estén pendientes de todo lo que se hace aquí en Colombia con un numeral muy sencillo que es Yo Leo Terror Colombiano, y a que conozcan las historias en mi cuenta de Instagram que es Romero Escribe. Ahí las van a poder ver y cuadramos, y más que invitados a que conozcan la Oficina del Terror, y aquí seguimos trabajando para que toda la cultura paranormal y el terror en Colombia sigan creciendo. Gracias por el espacio, Howard. Javier, gracias a su merced por sacar este espacio tan rápido para grabar algo de un día para otro, pero para mí era indispensable. Yo tengo historias de allá. Si la persona encargada o creador de todo esto me lo permite, me da una entrevista, maravilloso, y así fue. Entonces, nada, por acá en Conexión Enigma, bienvenidísimo. De corazón, de nuevo, mil gracias por este espacio y por apoyar lo que nosotros llamamos acá el misterio nacional, el misterio colombiano. Todos vamos aportando de a poquito y haciendo notar un poco más al país en estos temas. De nuevo, de corazón, gracias, parcero. A usted también, Howard, y al pueblo del misterio, y que siga creciendo el misterio del terror colombiano. Cuando llegue el fin morir, será un gran alivio. La Oficina del Terror 2. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias. Ya puedes conseguir nuestro nuevo libro, Historias Paranormales de Colombia, volumen 2, en Buscalibre, con el 15% de descuento y con todo el respaldo que Buscalibre les brinda. Les dejo el enlace directo en la descripción. ¿Ya votaste por el video que quieres ver? Recuerda que ingresando a nuestro canal oficial de WhatsApp puedes votar por el tema que quieres escuchar cada semana y te puedes enterar de novedades, historias, chismes, descuentos y más. Únete a nuestro canal de WhatsApp oficial. Te dejo el enlace directo en la descripción. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden comentar qué historia les gustó, compartir este material con una persona que usted crea deba escuchar estas historias, o si desea enviar una historia inexplicable que le ocurrió a usted para que aparezca en este canal, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece aquí en pantalla, o a través de mi página oficial de conexionenigma.com/cuenta tu historia. Recuerde seguirme en todas las redes sociales, las cuales van a aparecer en esta parte de la pantalla, para que no se pierda de noticias, novedades y más contenido inexplicable desde el periodismo paranormal aquí en Conexión Enigma. Recuerde que en este canal contamos historias inexplicables, sobrenaturales, pero también ayudamos a las personas a hacer denuncias desde el lado del periodismo. Así que si usted tiene una denuncia que hacer o un caso que contar, también me puede escribir al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. Juntos, de esta manera, podemos hacer una crónica de su caso o denuncia para que puedan obtener ayuda o visibilizar una problemática social y que a nadie más le ocurra algo similar. Por último, y no menos importante, toda esta información que les acabo de dar la van a encontrar en la descripción de este video. Enlaces directos, correos, redes sociales, todo muy bien ordenado. Esto es importante porque cada semana les estaré informando sobre sorteos, promociones, descuentos en mi libro que constantemente están sacando en diferentes librerías de todo el país. Y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia.